Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente charla de la mañana, que va a estar impartida por Gabriel Icasal, que es directivo del sector energético, con amplia experiencia en distribución eléctrica y desarrollo de infraestructuras. Lidera actualmente la ingeniería y el desarrollo de redes en Endesa, dentro del grupo Enel, impulsando la planificación de inversiones y proyectos de innovación. Su carrera abarca Italia, España y Sudamérica, combinando competencias técnicas con gestión estratégica y visión internacional. Ha liderado iniciativas de digitalización, inteligencia artificial y resiliencia de redes, contribuyendo a los diálogos regulatorios y a las mejores prácticas del sector. En 2025 fue nombrado chairman de la sesión 5 de CIRED, que guía debates globales sobre la planificación de redes de distribución. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Cuando quieras. Gracias, José María, por la presentación. Me voy a disculpar antes si alguna palabra de español no va a ser perfecta, porque como habéis entendido, vengo de Italia y es un honor y una oportunidad estar aquí contando un poco, como podéis ver del título, lo que va a jugar la distribución, los DSOs en la transición energética que estamos enfrentando. Estaba en el tren esta mañana un poco a ver cómo introducir la presentación y creo que viendo la motivación y los objetivos que habéis puesto aquí en la agenda del curso, lo habéis dejado muy sencillo, ¿no? Aquí se habla de lo que estamos viviendo, lo que ha vivido el sector en los últimos 20 años y de que ni los reguladores ni los planificadores habían previsto todo esto. Ahora vamos a tener nueva ola, probablemente un poco diferente, y como distribuidores os voy a contar un poquito lo que estamos enfrentando y qué es lo que es nuestra idea de cómo irá el próximo futuro, porque dentro de la organización, aquí agradezco también a los compañeros del equipo, muchas veces como planificadores nos van a preguntar que tengamos la bola de cristal, ¿no? Y además agradecer a Antonio Gómez y a José María porque llamar un curso Planificación para la Electrificación, que la planificación ahora va a tener un papel clave, un rol clave en esta transición, no es obvio, ¿no? Porque muchas veces estamos al principio del proceso dentro de las empresas y, como decían, nos piden de tener la bola de cristal y después, si no va a pasar, viene que habías hecho previsiones malas, análisis de red mal, la demanda ha venido por aquí, ha venido por allá, el regulador nos escucha que vamos a tener algunos fenómenos que no quiere entender, entonces hay mucho trabajo que hacer y hacer difusión cultural también no es obvio y es agradecido. Bien, si pasamos un poco el índice de la presentación, el tema que voy a tratar son qué es el negocio de distribución para daros un poco la visión de lo que representamos, cuáles son nuestros retos y desafíos ante este paradigma que habéis descrito aquí de forma perfecta y qué hay que hacer. Hay que invertir de forma correcta, de forma responsable, porque somos operadores privados, claramente como empresas, pero somos también el medio inversor de la regulación, del Estado, del país, de la señora que está en su casa pagando la factura todos los meses y tenemos que ser responsables en actuar de forma correcta y transparente. Justo en eso vamos a hablar un poco de regulación. También nos vienen a pedir, por ejemplo, con recién Real Decreto, que haya aún más transparencia en términos de nuestros planes de inversiones y lo que vamos a hacer en la red. Digo esto y os pongo un momento, un matiz en el tema de la transparencia, habiendo vivido varias experiencias como profesional en Sudamérica, en Italia, en otros países de Europa, como CIRED, veo un poco también la evolución a nivel de Europa. Os voy a decir una cosa, de lo que he visto viniendo aquí en España en Real, ya hay un montón de transparencia de los distribuidores a las NMC, a los reguladores, al ministerio, que no hay en ningún otro país. Eso es una oportunidad, claramente es un punto de fortaleza que veo que todavía no se percibe bien y se está incrementando aún más para responder un poco a las directivas europeas. Vamos a ver, intento romper el hielo, veo que
faltan un poco de preguntas. La presentación anterior es qué es un poco el negocio de distribución. No sé, ¿qué es una empresa de distribución? Sí, excluyendo los colegas de Endesa, si alguien quiere dar una definición en 10 palabras. No sé, el compañero aquí veo que lo está pensando. Vale. Intentaré explicarlo yo. Como habéis escuchado, al final hay los TSOs, hay los DSOs. Nosotros representamos el mundo de los distribuidores. El distribuidor es poco, ¿cómo decirlo?, el front office con el cliente, pero con la unbundling, claramente. No tenemos relaciones comerciales, tenemos que estar en una empresa distinta con los clientes, pero tenemos que facturar, montar medidores y proveer datos a la gente que comercializa la energía. Entonces, todos los problemas de los clientes los enfrentamos nosotros, aunque no les cobramos la factura, decimos así, pero tenemos que darle calidad de suministro, tenemos que asegurar el suministro, tenemos que asegurar en tiempos que nos va a dar el regulador. Después vamos un poco más profundizando. Y nuestra función básica, aquí lo ponemos de manifiesto tan claro, ¿cuál es? Llevar la energía a los clientes finales. Estamos en el último, en last mile, como dicen los americanos, y por detrás tenemos, ¿quién? Las empresas de transmisión, en caso de España, Red Eléctrica, y tenemos que un poco mediar entre nuestros objetivos, el objetivo del país, las necesidades, los targets que nos tenemos como empresa, donde tiene que llegar el país como target y claramente la necesidad de los clientes. El servicio, como decimos aquí, sí, es un servicio universal y esencial. Nos hemos dado cuenta hace algún mes de qué significa pasar alguna hora sin energía eléctrica, aunque es una oportunidad para charlar, socializar, pero después de un tiempo ya va a pesar. Tenemos que enfrentar una regulación muy estricta y muy detallada. Venimos justamente de meses bastante intensos en temas regulatorios porque estamos enfrentando incluso un cambio importante en nuestra manera de ser retribuidos y cómo se va a gestionar un poco la regulación del negocio de distribución. ¿Por qué? Porque claramente hay que cambiar según los tiempos. Os digo, por ejemplo, la regulación típicamente mira a la regulación inglés, ¿no? Que en los expertos de regulación dicen que es un poco la precursora de todos los cambios. Claramente cada país, cada geografía, cada economía vive su época distinta según el periodo histórico que está pasando y la regulación tiene que acompañar de forma coherente los retos, los targets y las oportunidades que tiene el país. Por ejemplo, aquí, en mi opinión, tenemos muchas oportunidades ahora. Parece que el regulador todavía no la ha interiorizado de forma completa, porque claramente con un mercado de energía tan barata, tan en penetración de renovables y con lo que se está viendo por parte de la demanda, efectivamente parece que hay una oportunidad también a nivel país económico de desarrollo que conlleva el hecho de invertir más en la distribución. Que, por ejemplo, otros países de Europa, si miramos la regulación de los otros, no han vivido y no podemos ir a copiar regulación de Inglaterra o de Alemania, que han vivido su evolución de forma un poco diferente y ahora están en un papel diferente. Incluso Europa está impulsando mucho la electrificación, iremos a hablar de PNIEC, que creo que habéis ya mencionado en alguna otra charla, que es la oportunidad del sector eléctrico, del sector energético, es un poco una tercera revolución industrial. Y entonces hay que gestionarla bien y regulatoriamente hay que dar los señales correctos. Como decía, relaciones con administraciones públicas, claramente estamos al frente con la gente que nos mira desde fuera. Mis colegas de las áreas, quien vive el territorio de distribución todos los días, claramente está con relaciones por todos los lados, porque claramente no es que el cliente se va a enterar demasiado detalle de cómo está organizado el mercado. ¿A quién llama? Llama al distribuidor cuando le falta la luz o tiene problemas, llama a nosotros. Somos una actividad intensiva en capital.
Aquí hemos puesto claramente un valor teórico estimado de cuánto costaría la reposición de los activos de distribución de España. Hablamos de 75.000 millones de euros de infraestructura que está hoy desarrollada por todos los operadores de distribución. ¿Es una actividad intensiva en capital? Sí. ¿Por qué? Porque, como decía antes, somos el medio inversor que los gobiernos han decidido organizar y han decidido liberalizar o organizar, como decía antes, con el unbundling y todo lo que hemos venido viviendo históricamente. ¿Por qué? Porque hay que delegar a alguien que invierta en desarrollar infraestructura. Al final somos quien construye la carretera por los electrones, así como Adif construye por los trenes. Tenemos una visión técnica de un sector eléctrico clásico en transición. Ese es un poco el último punto que veíamos antes. Tenemos que evolucionar, tenemos que estar todos los días al tanto de lo que va a pasar, cuáles son los fenómenos. He visto que habéis tenido ponencias muy relevantes de todo, entre comillas, clientes o actores que van a interactuar con la red de distribución. Entonces esto da un poco la visión de cómo estamos al centro de este proceso. Aquí ya lo hemos repasado un poquito, pero es decir, construir y desarrollar la red, mantenerla, operarla, garantizar la capacidad para permitir que los clientes puedan entrar y que la demanda entre dentro del sistema, tendremos un poco más adelante. Gestionar medidores, informar al regulador de lo que tenemos como activos, relacionar con ellos, gestionar temas de control de fraude, que es un tema muy relevante. Por ejemplo, claramente el tema de las fraudes en la red eléctrica va a caer en el ámbito del distribuidor. Y todo esto se mide con indicadores que son públicos y además tienen incentivo o penalizaciones por parte del regulador. Por ejemplo, nos miden nuestra calidad en términos de TIEPI y NIEPI, que son los indicadores de interrupción de suministro en duración y frecuencia, cómo va nuestra atención en la red, como calidad de la atención, temas de atención comercial, como decía antes, a pesar que no tenemos facturación al cliente final, en todos los casos tenemos medición de nuestra calidad comercial, porque claramente las solicitudes a través de las comercializadoras llegan al distribuidor y el distribuidor que tiene que dar el preventivo para la acometida, el tiempo de ejecución y todo el resto para dar acceso al cliente a la red de distribución, incluso hacer estudios de red, cuáles son los impactos, desarrollarla coherentemente. Y un último, lo mencionaba hace un rato, el tema de las pérdidas. Por ejemplo, como distribuidores claramente somos responsables y tenemos incentivos o penalizaciones de cuáles son las pérdidas de energía sobre nuestra red. Incluso el mundo de las fraudes, que desafortunadamente en los últimos años ha tenido una senda de empeoramiento porque por tema de fraudes o cultivaciones ilegales de drogas, introducen que algunas áreas son bastante conflictivas y problemáticas y claramente tenemos que gestionar también estos temas que se relacionan incluso con temas sociales y de seguridad, en el cual en varios tenemos que entrar con policía, organizar inspecciones, arreglar red y seguir insistiendo también con la parte administrativa y pública para arreglar un poco la situación en estas áreas. ¿Quién somos? ¿Quién son los distribuidores en España? Aquí, distribución, como veis, somos el principal distribuidor a nivel de España, 12,5 millones de clientes. Hay la empresa IDE, que es el grupo Iberdrola, obviamente, que es el segundo distribuidor. Unión Fenosa Distribución tiene casi 4 millones de clientes, Grupo EDP 1,4, y hay un montón de pequeñas distribuidoras, que son más de 300, que representan una cuota de 1,3 millones de clientes. Claramente, para volver un poco al tema de la regulación, hay que tener presente que el regulador incluso tiene que gestionar todas estas empresas con una regulación que permita a todos
seguir haciendo propio negocio y regulando las actividades de todas estas distribuidoras. Que eso no es obvio porque otros países a nivel de Europa pueden tener situaciones mucho más diferentes o mucho más centralizados. Por ejemplo, vengo de la situación italiana donde el principal distribuidor tiene el 85% del mercado, nosotros aquí estamos alrededor del 40%, otros países como Alemania que tiene una situación muy distribuida en pequeñas distribuidoras, o incluso Francia, que a pesar que dice de tener cada una municipalidad, al final el control es único y EDF gestiona todas las empresas municipalizadas en una única empresa. Entonces, ¿cuál es el modelo correcto? No hay una respuesta aquí, claramente no se puede decir mejor grandes, mejor pequeñas, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, el tema de tener grandes distribuidores en este momento, en mi opinión, puede ser una ventaja por el país en temas de eficiencia de costes, porque claramente se consigue una economía de escala mayor, incluso hoy en día con los shortages de muchos materiales o el hecho que el sector tiene mucha vida también en parte de componentes, porque han venido los centros de datos, han venido los generadores, toda esta gente compra material eléctrico. Ser una empresa un poco más grande o con un grupo más grande efectivamente puede tener alguna oportunidad en aprovechar de la dimensión. Y incluso conseguir un coste más barato va a ser una eficiencia que le vamos a dar al cliente final, porque claramente el regulador nos paga menos por más actividades que ejecutamos. Algunos números para dar una foto así rápida. 1.400 subestaciones de alta y de media tensión, 92 gigavoltamperios de potencia instalada y en red, para dar siempre un número que es interesante, 250.000, 260.000 kilómetros de red, que es más o menos como dar la vuelta a la Tierra 8 veces. Eso es nuestra dimensión. 12,7 millones de contadores telegestionados, es decir, con operaciones en remoto y lecturas claramente a través de sistemas digitales sin ir al campo con los operadores, y 40.000 instalaciones con telemandos, que significa que estas instalaciones claramente sobre los 131.000 centros de transformación permiten operar la red desde remoto sin operación en campo, que es, además que un tema de eficiencia, es un tema de mejor calidad que suministramos al cliente con tiempos de reposición menores. Vamos a ver un poco lo que comentaba antes y que habéis escrito. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? ¿Qué ha cambiado ya? ¿Y qué estamos enfrentando? Claramente, los libros desde hace, no sé, 30 años atrás decían, incluso mi profesor de sistemas eléctricos, que la renovable, que la red, que no hubiera cambiado. Yo me he graduado en 2010 y todavía ya no se creía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque claramente la red, si me permitéis aquí, en los últimos 150 años de verdad no hemos visto cambios tan brutales, ¿no? Y seguíamos con la misma idea, transporte, distribución, en media y en baja tensión, y el cliente en su casa que enciende la bombilla. Bien, esto ha cambiado bastante, han venido claramente las fuentes renovables por primeras, que ya la venimos enfrentando de casi 20 años, que permiten que claramente es una gran oportunidad al cliente en términos de autoconsumo, abrir nuevo mercado. La transición se está viviendo desde la generación tradicional a la generación renovable principalmente, y ahora ya vamos enfrentando un poco el segundo cambio, ¿no? El tema de la electrificación de la demanda. ¿Por qué? Porque están entrando nuevos negocios que antes no existían, mucho más energy intensive en términos de electricidad. Hay muchas empresas claramente que están convirtiendo sus procesos industriales para reducir la dependencia de combustibles fósiles, para conseguir mayor sostenibilidad. Creo que no voy a decir nada nuevo. Esto claramente aquí no es un caso que
que el dibujo está así. La red de distribución al final está en el medio. Está en el medio de todo este proceso. ¿Por qué? Porque el cliente que venga con la red a 132 nos viene a nuestra puerta. El cliente que tiene placas solares, su flujo de energía pasa por la red de baja tensión. Entonces estamos aquí un poco en el medio y tenemos que ver qué hacer. La gente de planificación claramente tenemos que entender qué hacer en los próximos años. Aquí os he reportado un poco lo que son los objetivos del PNIEC a nivel España. Como sabéis, eso viene de una política europea claramente de transición energética, de descarbonizar un poco toda la industria europea, que a pesar de varios temas que pueden ser con divisible o menos a nivel europeo, eso efectivamente parece tener sentido por nuestra economía. ¿Por qué? Porque si hecho bien, como decía antes, puede ayudar a generar efectivamente Producto Interno Bruto a nivel europeo, e incluso puede estimular economías e industrias que son propias de la Europa, porque claramente si hecho con criterio y con visión puede aportar valor efectivamente. ¿Qué son los targets del PNIEC? Son objetivos como decía, de descarbonización. Aquí tenéis un poco la comparativa del último PNIEC 2023 en azul más oscuro con el PNIEC anterior que venía del año 21, donde en el año 23 algunos de esos objetivos se han incrementado y se han puesto más retadores. Por ejemplo, vemos un poco aquí el tema de la dependencia energética, bajar aún más, tener una dependencia del 50%, que claramente viene un poco de todo el tema del conflicto en Europa. Y el otro tema que quería destacar es que claramente la generación renovable sobre el total va a incrementar de casi 10 puntos porcentuales. Ahí estamos con un objetivo al 2030 de 81% de generación sobre fuentes renovables. Y que dice que nos interesa mucho el PNIEC. La inversión en red estimada para permitir los objetivos se elevan a 53.000 millones en el año 21-30. Y esto claramente es nuestro gran reto como desarrolladores de la red y planificadores de la red. ¿Por qué? Porque para que estos objetivos se transformen en realidad hay que tener una infraestructura que vaya por detrás, pero si me permitéis incluso por delante. Porque muchos de esos factores tienen que ser un poco anticipados, porque si no hay carretera no hay coches. La gente se compra el coche después que hay posibilidad de moverse. Voy en avión después que tengo la línea de aviones. Aquí estamos hablando de infraestructura. En muchos casos, en mi opinión, hay que poner antes la infraestructura y después se va a generar el efecto esperado. Vamos a ver, aquí hemos resumido un poco lo que son nuestros retos. Reposición de los activos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Europa cuenta una edad media muy alta de las personas, más incluso una edad media alta de nuestras infraestructuras, porque naturalmente venimos invirtiendo mucho más antes que los chinos o que otras economías que han crecido después de Europa. Tenemos que mejorar nuestra resiliencia de red, porque estamos viendo que también un poco los escépticos del cambio climático, creo que ahora se van un poco, van cambiando su opinión. La red, efectivamente, y el clima, la red tiene que enfrentar presiones que vienen por el clima que antes no existían. Eso va siendo una realidad, lo hemos visto con la Dana aquí, hemos puesto experiencia de tema de calor en el sur de Italia, o incluso hay una estadística que no he puesto aquí, que es un número muy, permitéis, muy así, sin color, porque viene de otro sector, es el pago de los seguros. Si os vais a mirar las estadísticas de cuánto los seguros están pagando por daños, por efectos climatológicos, ha incrementado una barbaridad en los últimos años. Por eso digo, no es
el distribuidor que dice vamos por la resiliencia de red porque parece un eslogan o una invención nuestra. Efectivamente, el tema es la infraestructura son un poco vieja, como decíamos antes, y también tienen presión climatológica importante. Hay que digitalizar y modernizar porque claramente, como decíamos, este flujo bidireccional, estos flujos bidireccionales y gestionar una red que antes estaba pensada por una lógica bastante diferente, hay que empezar a digitalizar y modernizar. Una tontería, en las subestaciones, como no estábamos acostumbrados a tener flujos bidireccionales, las protecciones miden el módulo de la corriente, no le interesa por dónde viene, porque antes ni tampoco los técnicos se ponían el problema de ver si tengo que ponerme el signo de la corriente de dónde, si es por arriba o por debajo de la celda, ¿no? Y eso nos da un poco es decir, la percepción práctica de cómo han cambiado también nuestros activos. Tenemos un tema de ciberseguridad, claramente, como infraestructura vital. Tenemos que garantizar también que no venga riesgos por el tema de ingresos por parte informática o por parte de nuestras protecciones digitales. Capacidad de la red, vamos a ver después el tema de cómo ha subido la demanda y de los últimos números que se han discutido en las últimas semanas, porque claramente la capacidad de la red es un tema, porque para conseguir los objetivos nosotros estamos con la infraestructura, nos han venido clientes a pedir acceso a la red y hemos tenido que denegárselo, entonces hay que pensar y hay un poco que evolucionar, incluso con medidas regulatorias, lo que puede ayudar en resolver este problema. Y por último, la planificación de la red, que ya aquí los planificadores, como decía antes, van a tener 2, 3, 4 cabezas comparado con lo de algunos años, porque hay que integrar muchas más informaciones y coordinar con mucho más actores y fenómenos. Ahí hablamos claramente con coordinación. Por ejemplo, se ha publicado hace algunos días el Horizonte 2030 que comporta una coordinación entre nosotros y Red Eléctrica como transportista, porque como decía antes, las inversiones vienen y tienen que ser eficientes por el sistema. El Ministerio hace de garante en la planificación que hace Red Eléctrica y nosotros también tenemos que proponer y tenemos que coordinar con ellos para que las obras se ejecuten en el tiempo y en los lugares donde sea necesario. Y por último, un poco lo que decía, las inversiones anticipatorias. ¿Hay que poner ante la carretera o ante el coche? Vamos a ver, depende un poco de dónde y de cómo, ¿no? Reposición de activo y estrés climatológico, lo que decía antes, hay el estudio de la Comisión Europea de ya hace 2 años, el 40% de la red de distribución europea tiene más de 40 años. Entonces, eso es un tema, es claro que desde el punto de vista de sustentabilidad económica, no es que podemos ir a reponer nuestros activos así, tal cual, mañana, hay que pensar, incluso el regulador ha incluido alguna señal en la regulación, cómo extender la vida útil de este activo, cómo utilizarlo en la mejor forma que se pueda, porque claramente sería aún más un montón de inversiones que, si me permites, ni tampoco serían oportuno gastarnos, porque sería efectivamente probablemente un overspending innecesario, porque no hay que razonar de forma tan lineal, tan sencilla, ¿no? Tema de digitalización, ya claramente venimos haciendo varias cosas. Aquí os menciono un poco el tema, por ejemplo, de la monitorización y la sensorización de más de 90.000 transformadores de media y baja tensión, donde somos capaces de leer los parámetros eléctricos de los transformadores. Claramente esto es ya una primera necesidad y una primera oportunidad de ir utilizando datos que recogemos desde la red para ir optimizando la planificación y la operación de la red, porque claramente aquí
te permite rebalancear fases en la baja tensión, anticipar sobrecarga de los transformadores, reconfigurar red sin inversión o optimizar activos sin gastar dinero, pero solo simplemente con medida operativa o medida de eficiencia. Entonces, conocer el estado en casi tiempo real de la red obviamente abre estas oportunidades. Una evolución de esto son los cuadros de baja tensión sensorizados que además de medir, antes medimos a nivel de transformador, aquí incluso se puede llegar a medir a nivel de línea, a nivel de fase, por cada una de las líneas que están dentro de los centros de transformación. Esto obviamente es una evolución más, es algo que se ha hecho, algún otro distribuidor lo está haciendo con mayor fuerza que nosotros estamos a un nivel de experimentación avanzada, dejadme llamarlo así, porque claramente no teniendo una regulación que vaya a incentivar los indicadores en baja tensión, de momento, si tendría que verlo solo desde el punto de vista un poco más estratégico financiero para conseguir target, esto no es algo que sea tan atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad de inversiones, pero te permite, por ejemplo, en áreas, como decíamos antes, con fraudes o con temas muy fuertes de problemas técnicos, te permite tener un conocimiento más profundo e incluso adelantar problemas o, por ejemplo, muy básico, evitar fusiones de fusibles que implicarían un desplazamiento de una cuadrilla y como decíamos antes, en áreas con fraudes o con problema de acceso donde tienes que ir con la policía, tener un equipo que actúa de forma o telemandada o automática es obviamente una ventaja. Vamos al tema de la demanda. Creo que se comentó en la apertura ayer, lo dijo tanto Rafa cuanto el profesor Gómez. El pasado mes se publicó el 83,4% de nuestros nudos a nivel de España, de todos los distribuidores, están saturados. No permiten el ingreso de ni un kilovatio más de clientes que quieren entrar. ¿Eso qué significa? En mi opinión significa dos cosas. Que, como escribías ahí, ahora tenemos un nuevo problema. Hemos enfrentado, en mi opinión, las renovables, ahora es algo que conocemos, sabemos cómo gestionarlo, ahora viene la demanda. Viene la demanda que es una oportunidad diferente, con una forma diferente, porque toda la gente que ha hablado, centro de datos, puertos, ferrocarriles, toda esa gente son negocios muy energívoros en términos de energía eléctrica. ¿Y qué significa? Significa que se traen detrás oportunidades económicas por el país. ¿Por qué? Porque efectivamente a nivel europeo la ventaja de tener tantas renovables y con un coste actualmente tan barato es interesante por quien quiere venir a hacer negocio en España. Eso claramente lo que se debe entender a nivel social es que ni tampoco invertir para tener infraestructura es un coste, más es una oportunidad para generar crecimiento económico por otro lado, porque como decíamos, en el 2025, con la centralidad que tiene la energía eléctrica en todos los procesos industriales, en mi opinión es que aquí somos varios clásicos de ingeniero eléctrico y parece que somos demasiado apasionados en la materia, pero efectivamente es una oportunidad. ¿Por qué? Porque eso se trae detrás industrias, oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo, incluso oportunidades alrededor de esta gente que va a venir haciendo algún tipo de negocio nuevo que antes no existía, y eso claramente es una oportunidad y no debe ser visto simplemente como un coste social, porque en una primera fase tú puedes socializar el coste y tener más demanda, incluso con los peajes que van a pagar esta gente que viene dentro del equilibrio de la demanda eléctrica, hace que el medio que pagan todos se va a bajar. Entonces, el tema de la demanda es una oportunidad por ese tema para nosotros DSOs y por quien está, decimos, involucrado en la red, es un reto. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a tiempo para que esta gente entre dentro de la red, porque demoramos mucho. Después vamos a hablar también de temas de
de nuestra complicaciones operativa más concreta. Y tenemos que ser eficientes, lo que decía antes, porque no es que podemos invertir así brutal de forma lineal. Hay que gestionar la planificación, hay que gestionar bien, hay que elegir soluciones técnicas oportunas y hay que ser eficiente. Aquí algunos números. Tenemos, es decir, un incremento de demanda brutal ya con peticiones de conexiones que tenemos ahí en la lista de gente que quiere conectarse, y esto claramente es la manera para ir a conseguir los objetivos del PNIEC que comentaba antes. Y a nivel país se ve también un interés en conseguir esos objetivos, y no sé quién de vosotros sigue un poco el papel regulatorio. El mismo Ministerio ha publicado un Real Decreto hace 2 semanas, casi un mes, donde que dice, bien, para conseguir los objetivos del PNIEC hay que invertir más todo el sector. ¿De cuánto? Comparado con los límites actuales, que son límites relacionados con el Producto Interno Bruto, hay que invertir un 60% más. ¿En cuánto? En los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque es el horizonte del PNIEC. Y, como decía antes, si vais a mirar el horizonte de planificación que ha publicado Red Eléctrica, va justo en esta dirección, porque todos los actores tenemos que ir de la misma mano y de la misma forma. Aquí un poco las mapas de los nudos. Aquí, si vais en la web de los distribuidores, incluso hay alguna mapa pública de algún apasionado que se ha puesto a sumar todos los distribuidores en un único enlace web, vais a ver lo que comentaba al principio, ¿no? Los nudos, básicamente al 83-84%, están saturados y no permiten que venga otro a pedir acceso para conectarse a la red. Volviendo un poco al tema del planificador, que era el último reto, que es, al final, hasta ahora he hablado de temas que vienen por fuera, que tenemos que gestionar como inputs. Aquí, ¿qué tenemos que hacer internamente dentro de la casa de un DSO y cómo tenemos que evolucionar, ¿no? Se pasa de una planificación que es un enfoque nacional, se coordina DSO-TSO, las conexiones son las clásicas, residenciales, industriales y comerciales, lo que venimos conociendo de toda la vida, las renovables y el tema del PNIEC. A esto se le suman otros temas, que por ejemplo el tema de armonización europea, las guías ACER, el ACER al final es un poco como un coordinador a nivel europeo de los reguladores a nivel nacional. ¿Qué significa? Que Europa, como se está moviendo con una política energética un poco homogénea a nivel comunitario, también intenta impulsar los reguladores que se vayan moviendo de forma coordinada. Por ejemplo, ¿en qué se traduce algunos principios de las guías ACER? Que el regulador está afortunadamente empezando a hablar de inversiones anticipatorias, por lo que decía antes. Más que regulador, de momento, el regulador ya lo empieza un poco a interiorizar, ha sido el Ministerio que ha impulsado por esto. Mayor transparencia en nuestros planes, lo que decía al principio, según el nuevo Real Decreto, probablemente en los próximos planes de desarrollo habrá que publicar y tener condivisiones con todos los stakeholders antes de confirmar el plan de inversión, los DSOs. Tenemos un reto bastante relevante porque ya nos relacionábamos con CNMC, con Ministerio, con comunidades autónomas. Ahora incluso tenemos que relacionarnos hasta el último ciudadano que pueda decir, mira, es que a mí no me gusta el CT detrás de mi casa. Eso es un poco el tema. Os digo, eso es el extremo. Os reporto un poco la experiencia italiana, por ejemplo, en esto, que ya se ha pasado por este paso, se ha dado este paso ahí, y al final al cliente medio, al ciudadano medio, no le va a interesar mucho si hay un CT o no hay un CT. De momento parece que no, los intereses claramente son más de los generadores, de quien hace negocio, de las industrias y de las autoridades que ya hoy están involucradas, como las comunidades autónomas, que te pidan que
haya red en un cierto sitio, que desarrolles en algunas áreas con determinadas obras que también ellos consideran estratégicas, que eso es absolutamente compartido. Mayor coordinación, lo que decíamos antes, los escenarios DSO, TSO, ahora no quiero entrar en tema de apagón, pero creo que hay mucho que hacer, no digo nada más, cada uno quiere jugar su partida, su papel en ese momento, pero lo digo de forma neutra, hay que hablar más, hay que coordinar más y hay que pensar un poco más de forma conjunta, porque lo hemos visto en las horas de reposición, lo hemos visto en la coordinación de los planes, es bastante obvio y necesario. Transparencia, consulta pública, ya lo hemos mencionado, y hay un poco lo que decíamos antes, los almacenamientos, los centros de datos, y por último, no último, que ya empieza a tener forma con algunas sandbox, alguna propuesta que está haciendo la CNMC, que tenemos que hacer nosotros con la CNMC, el tema de la conexión flexible y los servicios de flexibilidad, porque claramente también una de las palancas, digo una porque hay puristas de la materia que dicen que esto es la resolución para no invertir ni euro más. Yo de forma extrema le digo, es como si no tienes carretera y te van a decir quédate en casa y no salgas por la casa, que me parece un poco absurdo que una infraestructura dé prioridades a evitar que tenga el flujo de energía en lugar de permitir que esté. Claro, estoy yendo al extremo, voy al otro extremo. Es una palanca, una medida que hay que evaluar bien, hay que utilizarla bien, porque tenemos experiencias también a nivel europeo sobre la flexibilidad, que es lo de los ingleses, que lo han introducido ya, si no me acuerdo mal, desde hace 8 o 10 años, y ahora se están dando cuenta que los operadores que han arrastrado los pies, han invertido menos, y ahora van impulsando otra vez las inversiones, porque esto ha sido un freno en invertir, porque habían probablemente dado un impulso demasiado fuerte y una oportunidad demasiado fuerte a los operadores, es decir, vas con la flexibilidad, no inviertas, y se han dado cuenta que la red ha quedado un poco por detrás. Aquí lo que decíamos, para hablar un momento de números y voy acabando, estudios a nivel europeo, Euroelectric en 2021 hablaba de alrededor de 400.000 millones de inversiones en red de distribución, solo de distribución. En los próximos 10 años hablamos de 21, entonces para conseguir el PNIEC sustancialmente hasta el 2030 hablamos de 400.000 millones. La Comisión Europea en 2023 ha confirmado básicamente los mismos números, y por último un poco otro estudio de Euroelectric que nos da la dimensión de lo que hay que hacer, estima otra vez inversiones hasta al 0,4% del PIB europeo. Ese es un número curioso porque se puede comparar de forma sencilla, pero claro que hay que tomarlo con cuidado. España ahora, si el Real Decreto no se va a confirmar tal cual, nos permite invertir al sector el 0,13% del PIB español. Estamos más o menos 2,5 veces menos de lo que se estima. Claro que los doy como números muy generalistas que no son la verdad absoluta, es solo para dar una dimensión de estas magnitudes. Creo que lo hemos recorrido bastante bien, pero a nivel España el PNIEC estima inversiones de 52.000 millones y con una subida importante, y sobre todo destacar la cuota que le dedica al tema de crecimiento de la demanda, que es más de la mitad, porque claramente ahí es la parte más intensiva de capital, más estructural, porque digitalizar es un tema, tiene un costo unitario claramente inferior. Reponer, lo que decíamos antes, hecho con cuidado y con cabeza de invertir bien. El crecimiento de la demanda es básicamente nueva red que es necesaria para que entre la demanda que está esperando un poco
detrás de la puerta. Conclusiones. Lo que ya hemos dicho, solo para destacarlo una vez más, reponer con cuidado, digitalizar, invertir en capacidad. Invertir en capacidad, eso es fundamental por lo que trae detrás y como oportunidad claramente de crecimiento a nivel país. Para nosotros, ¿qué es necesario que se concretice? Básicamente y en absoluto lo más relevante, el tema del marco regulatorio, porque como hacer un medio inversor somos un trámite que pone el capital para desarrollar la infraestructura y esto claramente conlleva que el capital sea remunerado de una forma oportuna y decir, justa para quien se toma el riesgo de invertir en estas infraestructuras, con una visión claramente de medio-largo plazo, porque lo que invertimos hoy evita que se traduzca en los errores que hemos vivido en la época anterior, porque hay que empezar ya hoy. Para dar una dimensión, una línea de alta tensión, una subestación, hablamos de horas que tardan como 5 o 7 años del momento que se empiezan a pensar. Entonces son obras que ya tenemos pensadas y se relaciona con el último punto. Hay que simplificar y agilizar también el tema de permitting, porque permitting y gestión con las administraciones, ¿por qué? Porque claramente estas obras, como son obras relevantes y demoran mucho tiempo, un tiempo relevante es lo que demoran y tardan las administraciones para darnos los permisos. Hay que jugar el partido todos juntos, lo que decíamos antes. Es un tema infraestructural, es un tema a nivel país y es un tema que necesita la ayuda de todos los actores involucrados. Eso para conseguir que os pongo aquí una declaración del Executive Director de la Agencia Energética Europea. Hay que invertir hoy. Si no, los problemas que habéis puesto ahí, que hemos vivido la generación, los enfrentamos mañana. Eso es. Gracias. Si hay preguntas, aquí estoy. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Gracias por la presentación. He visto que en un momento decías que el crecimiento de la demanda que se anticipa, uno de los factores principales es el hidrógeno. Sí. Y ayer Vicente Cortés nos explicó que hay mucha incertidumbre sobre cuánto hidrógeno verde se va a implantar, porque es ruinoso y porque el plan es como muy optimista. Entonces, ¿cómo gestionáis esa incertidumbre? Vale, es decir, el tema del negocio que hay detrás, la solicitud de conexiones es fuera de nuestra capacidad de decidir. Al final, si hay empresas que creen que esta tecnología va a ser atractiva, que quieren invertir, tenemos que darle acceso como cualquier otro, que sean baterías o que sea un CPD, un centro de datos. Vamos en el ámbito de las opiniones que no son del distribuidor. No podemos entrar en compartir o permitir negocios que entren o no entren según nuestra percepción. Sabemos que hay el Ministerio que tiene su postura en algún tipo de negocio que quiere incentivar o menos, pero son ellos que hacen la política energética en estos términos. Nosotros, que sea un centro de datos o que sea una planta para tener hidrógeno verde, si hay potencia, se la damos, lo conectamos y lo tratamos igual que cualquier otro tipo de negocio. Después te puedo decir mi propia opinión personal de técnico, pero eso no entra en el rol que ejercitamos como distribuidores. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Gracias. Son dos preguntas rápidas. Una, si tenéis o tienes el dato de potencia demandada para Andalucía. Vale. No
otorgada, para tener un volumen de cuál sería esos proyectos que están en el aire ahora mismo, ¿no? Vale. Y en segundo lugar, sabiendo que el diagnóstico es siempre falta invertir en redes, ¿cuál es la razón, en 2 palabras, por la que no se está invirtiendo en redes? Empiezo por la segunda porque el primer creo que aquí tengo a Paco y el equipo de conexiones, por lo menos yo no lo tengo a cabeza. El número no sé si se puede dar o qué. Igual no es público. Eso es, no es público. Hemos publicado cuánto está dado entre comprometida y concedida. Los datos que mostraba antes, esos son públicos. Eso no lo vamos a circular, es decir, solo el dato. Lo he intentado. Gracias por el tentativo. No, empezando de la segunda pregunta, básicamente viene un poco de la política energética y del marco regulatorio. Era un poco lo que comentaba, ¿no? Nosotros somos un trámite, somos empresas amantelizadas que estamos en el medio del regulador que representa a los consumidores y del Ministerio. El Ministerio, según Real Decretos, es lo que hace política energética. Ahora parece que tiene la idea clara que hay que invertir por el incremento del límite que nos ha dado, pero venimos de una época histórica donde la retribución del sector no era tan atractivo e incluso los límites de inversión estaban capados a una cierta cantidad y nosotros tenemos que jugar entre 2 parámetros. Que dentro de este límite tenemos que ponerle todo lo que es necesario y que es prioridad. Ahora, dentro de este límite hemos ido invirtiendo históricamente, somos conscientes que no era capaz, estamos presionando mucho al regulador y el Ministerio, como decía, el Ministerio lo tiene claro, el regulador un poco menos, que hay que incentivar. El Real Decreto que mencionaba ya ha incrementado el límite de inversiones para permitirnos hacer más en los próximos 5 años. ¿Qué hay que hacer más? Hay que tener una tasa de retribución adecuada para el sector que de momento no se tiene, comparada, no digo fuera de España, comparada ya con quien hace ferrocarril o quien hace telecomunicaciones, no es tan atractivo. Y lo digo de forma bastante clara, por grupos internacionales, nosotros, incluso Iberdrola, ha dicho bien, con el marco regulatorio que hay, Iberdrola se va a invertir en Inglaterra, porque ahí les están remunerando mucho mejor el capital. Nosotros igual tenemos oportunidades en Europa, en Sudamérica, que son más atractivas. Eso no significa que no se va a invertir cumpliendo con los objetivos que nos dan, no haciendo mucho más, pero si tienes que permitir que entre toda esta demanda, tienes que incrementar y tenemos que estar todos de acuerdo y que el riesgo sea de sistema, si hay riesgo, yo no le veo mucho riesgo, pero que todo el sistema vaya para allá. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Antonio. Ahí. Gracias. Son 2 preguntas. La primera es saber un poco qué mecanismos hay para evitar, creo que la palabra es colusión, entre Endesa como generación, entre Endesa distribución y Endesa como comercializadora. Porque en algunas zonas del país se puede ver que, de cierta manera, soy juez y parte, sois los que decís que nodos están saturados, dónde se puede dar acceso, dónde no. Sí, sí. Y la segunda pregunta viene... yo he visto últimamente, por ejemplo, en el plan estratégico de Iberdrola se da cada vez más peso a los negocios regulados, a la red de distribución. Y quería saber en qué parte eso viene de una saturación del negocio de generación o quizás de la canibalización de precios que se ven en el mercado mayorista y se dice, bueno, pues vamos estratégicamente a movernos hacia estos negocios menos arriesgados, digamos. Perdóname, la segunda es un poco la estrategia de ir más a la distribución. Sí, quería saber si en Endesa existe también ese. Vale. Te contesto las 2 preguntas. Hay una ley del sector eléctrico de 2013 que define cómo tienen que organizarse las empresas eléctricas. La famosa palabra de unbundling que mencionaba al principio es la respuesta un poco a tu primera pregunta. Dentro del mismo grupo empresarial, nosotros somos una marca independiente, somos distribución, dependiendo de una empresa distinta de lo que es Endesa. Claro que aquí, incluso me han puesto a mí como ponente Endesa,
yo no soy de Endesa, soy de distribución. Los distribuidores tienen que estar separados funcionalmente, organizativamente. Hay, como decía, el Real Decreto 4, me parece, 2013, que define todas las obligaciones que tiene que tener la empresa separando el negocio de distribución, porque, como decía al principio, nosotros tenemos que estar neutros comparado a la estrategia comercializadora, de generación, a lo que le pasa a las nucleares, al termoeléctrico. A mí no me importa nada. Un cliente es un cliente, que se llame Endesa, o que se llame Iberdrola, o que se llame Naturgy, o que se llame Pepito S.A., y esto lo garantiza la ley. Tenemos inspecciones, nosotros como operadores tenemos obligaciones incluso hasta las personas, subimos inspecciones por parte de las NMC y, es decir, tenemos que gestionar todo de forma independiente y nos vienen a inspeccionar. Incluso a mí, te digo, personalmente no puedo tener acciones de ninguna empresa que opera comercializando energía, ni tampoco puedo comprar acciones en bolsa de Iberdrola. ¿Por qué? Porque tengo que decidir y todos los managers de la empresa tienen que ser independientes en sus decisiones con respecto a lo que son otros factores externos. Respecto a la segunda pregunta, claro que nosotros también como Grupo Enel estamos interesados en invertir más, un poco la estrategia que mencionabas de Iberdrola. ¿Por qué? Porque creemos en la transición y que la transición va a venir por las infraestructuras y las infraestructuras la van a habilitar. Y además, en tema, ahora voy un poco por fuera del ámbito, en términos de estrategia empresarial, el riesgo que te da un negocio regulado es totalmente diferente de un riesgo que te da un negocio no regulado, como puede ser la generación tradicional o como pueden ser las renovables mismas, porque ahí te enfrentas con un contrato PPA y con un tercero. Aquí tienes un regulador con reglas bastante claras por adelantado, y puedes calcular tu remuneración del capital y tu valor que vas a generar al accionista. Esa es la parte más económica, pero claramente coincide con todo lo que he mencionado. Hoy es el momento de las infraestructuras. Como digo siempre a los colegas de innovación, hasta que no me vengan un día a decir que se ha inventado la transmisión wireless sin ningún cable, hay que invertir en redes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quiero preguntar. No lo esperaba, estaba esperando. Sí, porque me parece muy interesante algunos números que has dado, ¿no? Sí. Estamos hablando de 50.000 millones en 2021-2030, cuando el reemplazo de toda la red de distribución de España eran 75.000 millones. Eso es. Vale. Más allá del esfuerzo de inversión, que está por encima del 0,13, sí, mi pregunta es práctica. Incluso con esa inversión que hay que realizar, ¿se cree que se va a poder materializar? Es decir, con todos los follones administrativos para poner en marcha la infraestructura, ¿se va a poder llegar? Porque es que si no se llega, no se va a poder acceso a esa demanda. Claro, claro. Y entonces lo que decías, ¿no? Lo de estamos dejando atrás a mucha gente que se va a tener que ir a otro sitio. Entonces, desde un punto de vista práctico, más allá de vamos a invertir, ¿se va a poder materializar? Es un reto, es un reto. Hay riesgos que vamos por detrás. El hecho de haber actualizado el PNIEC 21-23 incluye el hecho también que se ha visto que los primeros años no ha ido como se esperaba, porque, como tú dices, hay ciertos riesgos, porque aquí lo que jugamos la partida somos nosotros. Bien, le ponemos el capital, planificamos, hacemos proyectos y pedimos autorizaciones. Después hay las comunidades autónomas, las administraciones y todo que tienen que conceder permisos. Y hay todo el mundo de las empresas, que es lo que decía antes, que por un ministerio, por un regulador, por una comunidad autónoma, tiene que valorar también el ecosistema externo. Nosotros al final pagamos a contratistas y empresas que, si se gestiona bien, son puestos de trabajo que se van a tener en el país. Que hoy hemos visto, con todo el fermento, todo el movimiento que en el sector, por ejemplo, es un anillo bastante débil. ¿Por qué? Porque te viene la AWS, te viene el centro de datos que paga bien, que tiene certidumbre en su negocio y nos quita mano de obra a nosotros. Y claro, todo el sistema tiene que ir a la misma dirección.
Es un reto. Yo te puedo decir que sí, tengo que decirte que sí, porque claro que tenemos que creernos nosotros primeros que estamos a la cabecera del proceso, porque si no, no te va a venir detrás nadie. Pero claro que hay que romper bastantes, entre comillas, resistencias o problemas que tenemos. Lo administrativo, lo de la mano de obra y, como decía, incluso los materiales. Hay empresas, no sé si habéis visto el tema del divieto de los gases aflorados a nivel europeo, que ya estamos por delante de todo el mundo. Las empresas están interesadas, han venido proveedores a decir que quieren desarrollar tecnología, pero tenemos que garantizar todos la estabilidad, porque no es un producto de alta tensión, un interruptor de alta tensión no se desarrolla en 6 meses, es un producto que se desarrolla en 3 años y tiene que vivir 15 para ser rentable por el proveedor. Entonces, todo el sector tiene que ir bien enfocado. Claro, en ese sentido yo veo la flexibilidad como un habilitador, es decir, ante esa incertidumbre de que no vamos a llegar, yo creo que no podemos seguir operando las redes como lo hacemos. Es decir, quizás tenemos que repensarnos esto de la planificación tal y como se viene haciendo ahora y pensar más en que la flexibilidad y que la digitalización y que lo que está representando esa digitalización, que es prácticamente un 10% frente a lo que se viene haciendo tradicionalmente. Habilita mucho. Habilita mucho, pero a lo mejor habría que impulsarlo un pelín más para hacer como de palanca hacia el otro lado y posibilitar incrementar toda esa demanda. Sé que yo creo que la flexibilidad no es que te vaya a ayudar a no hacer inversiones, pero sí a lo mejor a compensar esas inversiones o gestionar las criticidades que pueden tener en un tiempo. Coincido totalmente contigo cuando antes he mencionado el extremo de los fundamentalistas flexibles, que es la respuesta a todo, es una de las flechas que tenemos que tirar. Las inversiones, la flexibilidad, la observabilidad, la digitalización, lo que decía antes, ya van a básicamente tener bien controlados los flujos que venimos de todos ingenieros haciendo flujo de Load-Flow. Newton-Raphson creo que es del principio del 1900, donde los flujos eran unidireccional, se resolvían las ecuaciones a mano, y a esto evolucionar teniendo medida a lo largo de la red y que te permite calcular bien los flujos de carga, entender bien el nivel de saturación, te permite hacer optimizaciones que los compañeros de operación pueden hacer sin invertir ni hora o más. Claramente hay que usarla toda. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Muy bien, pues Gabriel, muchísimas gracias por la presentación y estar hoy aquí con nosotros. Gracias.